Bien, hoy día vamos a hablar del teorema de Pitágoras, que ya sería la segunda lección de geometría. Y simplemente nos estarían quedando ya 4 clases más en las que veríamos las últimas materias del semestre y ya con eso se terminaría todo, ¿ya? ¿Qué? Con eso ya cerraríamos todo lo que sería materia de octavo básico y ya no tendríamos nada más que ver. Entonces, empecemos. En geometría existen diferentes métodos de cálculos aplicables a triángulos que son la forma geométrica más básica de todas, ¿cierto? Recuerden que para calcular áreas las solemos dividir en triángulos y después calcular el área de esos triángulos y después sumarlas. Ya pasado con el pentágono, pasado con el hexágono y todas las figuras de más de 5 lados. Bien. Entre estos teoremas o fórmulas están el teorema de Euclides, el teorema de Pitágoras y el teorema del seno y del coseno. Estos dos últimos ustedes recién los van a conocer en enseñanza media, ¿ya? Pero hoy nos vamos a centrar solo en el teorema de Pitágoras, ¿ya? Para empezar, Pitágoras fue un filósofo y matemático griego, considerado el primer matemático puro. ¿Ya? Podría decirse que los datos, también se puede decir que todos los datos de esa época no se pueden verificar, ¿ya? Porque no existen biografías firmadas eh, por personas de la edad contemporánea, ¿ya? Que eso sería desde el 1800 en adelante, al menos como yo lo consideraría. Bien. Lo primero a considerar del teorema de Pitágoras es que es solo aplicable a triángulos rectángulos, ¿ya? Eso siempre lo tienen que tener en consideración. Si un triángulo no es rectángulo, no pueden aplicar el teorema de Pitágoras. Ahí ya tendrían que aplicar teorema de Tales o algún otro. Pero ¿cuáles son los triángulos rectángulos? Los triángulos rectángulos obviamente son aquellos que tienen un ángulo recto, ¿ya? Recuerden que existen 3 tipos de triángulos, que serían el triángulo equilátero, el isósceles y el rectángulo. Bueno, y el escaleno, ¿ya? El triángulo equilátero sería el que todos sus lados son de igual medida, el isósceles, que tienen 2 lados de igual medida y uno diferente, y el escaleno, que todos sus ángulos son diferentes, ¿ya? El triángulo rectángulo suele ser o isósceles o escaleno, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque tiene que tener al menos un ángulo de 90 grados, ¿ya? Y los otros dos se van a ir repartiendo. Por tanto, no puede ser equilátero, porque los triángulos equiláteros tienen sus 3 lados iguales, o sea, sus 3 ángulos iguales, ¿ya? Pero ¿qué dice el teorema de Pitágoras? ¿Ya? El teorema de Pitágoras nos dice, en un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, ¿ya? Si bien este resultado y las ternas pictóricas eran conceptos que ya conocidos y utilizados por matemáticos babilónicos y de la India desde hace mucho tiempo, fueron los pitagóricos los primeros en enunciar una demostración formal del teorema, ¿ya? Esta demostración es la que se encuentra en los elementos de Euclides, que sería la que tenemos en la figura al costado derecho, ¿ya? Que si ustedes cortan estos cuadrados que están en los catetos, que serían A y B, y posicionan toda esa área sobre el lado C, se llena por completo, ¿ya? Y obviamente también demostraron el inverso, porque para que algo sea un teorema, significa que siempre va a ser así, ¿ya? Sin importar lo que ocurra. Y para que sea aceptado como teorema, tienen que demostrarse, ya sea que ocurra o que no ocurra. Bien, un ejercicio del teorema de Pitágoras, sería el siguiente. Si tenemos un triángulo rectángulo
¿Qué significa que era triángulo rectángulo? Que uno de sus ángulos interiores medía 90 grados. De catetos A 3 centímetros y B 4 centímetros, tendríamos que buscar el valor de C. Y la fórmula con la que se asociaría el teorema de Pitágoras sería la que está acá. Que C al cuadrado, que sería la hipotenusa, sería igual a al cuadrado más B al cuadrado. Entonces vamos reemplazando los valores que nos aparecen en el ejemplo. ¿Qué nos quedaría? Que C al cuadrado tendría que ser igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Por tanto, C al cuadrado tendría que ser igual a 9 más 16. Entonces C al cuadrado sería igual a 25. Como vimos en las primeras clases, para eliminar esta potencia tendríamos que aplicar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Por tanto, nos quedaría la raíz cuadrada de C al cuadrado igual a la raíz cuadrada de 25. Raíz cuadrada de una potencia cuadrada, simplificamos la raíz con el exponente. Nos quedaría C igual a la raíz de 25, que sería 5. Por tanto, como está escrito ahí abajo, el resultado de la hipotenusa de este ejercicio sería C igual a 5. ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Esta de hecho puede que sea la clase más rápida que hagamos. ¿Por qué razón? Porque el teorema de Pitágoras es relativamente sencillo y como solo se asocia a triángulos rectángulos, no es tan difícil, o sea, tan fácil aplicarlo a demás triángulos. ¿Ya? Voy a hacer un ejemplo también. Bueno, terminemos con los ejercicios que tengo pensados. ¿Cómo pueden aplicarlo a triángulos que no sean rectángulos? Y como les decía, esto es necesario saberlo para varios cálculos. El primero, de nuevo problemas con el audio. Escucha, subirle el volumen. Es que de celular no sé cómo puede hacerlo. Lo más probable es que tenga el volumen ahí en nada. O no sé, de celulares no es. A ver ahora si es que puede escuchar. Porque realmente desde celulares yo no he entrado a Zoom. Así que ahí yo no sé cómo orientarla para saber si es que puede activar el audio o no. Bueno, cómo activar el audio o no. Igual en una de esas tiene audífonos con Bluetooth conectados, que también puede ser que se le haya olvidado y que no los esté usando. Ya no, espero que haya podido solucionar el problema de audios. Y si no, bueno, voy a tener que ver la grabación en YouTube, porque como les digo, no he entrado a Zoom desde el celular, así que no tengo idea de cómo es los problemas de audio en eso. Pero bueno,
continuando con lo que estábamos viendo aquí, eso sería el teorema de Pitágoras aplicado. ¿Ya? Vamos a ver alguna que otro cálculo más adelante. Obviamente hay algo más antes de empezar con ejercicios. Pero vamos a continuar. Los tríos pitagóricos, que esto no es algo que tengan que aprenderse como una regla, pero sí puede ocurrir, son tríos de números que corresponden a los catetos e hipotenusa de triángulos que siempre van a ser rectángulos, siempre que tengan esas medidas, ¿ya? Y al ser tríos pitagóricos no es necesario aplicar el teorema de Pitágoras para saber la medida de la hipotenusa o de algún cateto, ¿ya? Aquí, como pueden ver, hay una tabla con varios tríos pitagóricos que ustedes podrían aprender, ¿ya? Para no tener que estar haciendo el teorema de Pitágoras, sobre todo aquellos que tienen problemas con las raíces o las potencias, ¿ya? No siempre van a ser estos números, ¿ya? Pero son como los más comunes que aparezcan. Ya, pero lo que pasa con estos números es que cuando un triángulo tenga, no sé, catetos de 5 y de 12 centímetros, la hipotenusa siempre va a ser de 13 centímetros. Si tenemos, no sé, un triángulo rectángulo de hipotenusa 25 centímetros y un cateto que sea de 7 centímetros, el otro cateto siempre va a ser de 24 centímetros. ¿Ya? Todos los triángulos rectángulos tienen medidas que son, bueno, no todos son, pero suelen ser, ¿cómo se llama esto? Múltiplos de estos valores, ¿ya? Ya sea que estén divididos por 2, que estén divididos por 3 o que estén amplificados, siempre van a ser valores similares a estos. Bien, pero esto no es algo que realmente tengan que aprenderse de memoria porque, bueno, teniendo el teorema de Pitágoras no es tan necesario aprenderse esos valores. Entonces, vamos a calcular estos 6 ejercicios, ¿ya? Y después vamos, les voy a explicar el por qué se necesitaba aprender el teorema de Pitágoras para saber la pendiente de una recta y por qué el teorema de Pitágoras sí es posible aplicarlo a algún triángulo que no sea rectángulo. Bien, entonces vamos con el primero, que sería el A, que nos dice un triángulo rectángulo de cateto 6 y cateto 8. Entonces A, podríamos decir que la hipotenusa al cuadrado tendría que ser igual a 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. C al cuadrado tendría que ser igual a 36 más 64, ¿cierto? Y 36 más 64 nos daría que la hipotenusa al cuadrado sería igual a 100. Entonces aplicamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad y nos quedaría la raíz cuadrada de c al cuadrado, que sería igual a la raíz cuadrada de 100. La raíz cuadrada de c al cuadrado nos daría c, y por tanto la raíz cuadrada de 100 sería 10. Por tanto, la hipotenusa de este triángulo sería de 10.
Eso es cuando nos piden calcular la hipotenusa. Ahora, en el ejercicio B, nos están dando a petición calcular un cateto del triángulo rectángulo. Entonces en B la fórmula sería 13, que sería nuestra hipotenusa al cuadrado, tendría que ser igual a un cateto que conocemos, que sería 5 al cuadrado, más el cateto desconocido, que va a ser B al cuadrado. Entonces aquí no se divide, se aplica raíz cuadrada a 100. Ya aquí aplicamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Recordando las clases anteriores, si tenemos la raíz de una potencia, podemos simplificar el exponente de la raíz con el exponente de la potencia y dejar simplemente la letra. Y la raíz de 100 obviamente va a ser 10. Eso simplemente recortando las potencias. Entonces ahora, en el ejercicio 2, como nos están pidiendo calcular el valor de un cateto, este tenemos que dejarlo solo. Por tanto, este 5 al cuadrado tenemos que enviarlo restando al otro lado de la igualdad. Entonces, ¿qué nos quedaría? 13 al cuadrado, que sería 169, ¿cierto? 169 menos el 5 al cuadrado, que sería 25. Y todo esto va a ser igual a b al cuadrado. ¿Qué nos quedaría? 169 menos 25 sería 144, igual a b al cuadrado. De nuevo, aplicamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Nos quedaría la raíz cuadrada de 144, igual a la raíz cuadrada de b al cuadrado. La raíz cuadrada de 144 sería 12, ¿cierto? Por tanto, 12 sería igual a b. Por tanto, el cateto que tenemos acá sería, tendría un valor de 12. Ya lo dejo ahí unos segundos para aquellos que quieran copiarlo. Antes de hacer otros dos pares de ejercicios. Como dije, esta puede que sea la clase más corta de todas, porque realmente el teorema de Pitágoras es simplemente la aplicación de una fórmula a diferentes triángulos. ¿Qué cosa? ¿Lo que está aquí? Es 12 igual a b. Lo voy a escribir entre los triángulos. Porque antes teníamos 144 bajo raíz igual a la raíz de b al cuadrado. Por tanto, esta raíz con este exponente se nos simplifican y la raíz de 144 es 12. Eso es lo que está en la última línea de ese cálculo.
Bien, vamos ahora con los siguientes dos ejercicios. ¿O todavía hay alguien que esté copiando el cálculo? Si hay alguien que todavía lo esté copiando, obviamente podemos esperar un poco más. ¿Nadie? Bueno, dicen que el silencio otorga, así que vamos a continuar con los siguientes dos ejercicios. ¿Qué es lo que nos dicen los otros ejercicios? El C nos dice de nuevo que nos están pidiendo calcular el cateto que está abajo de ese triángulo rectángulo. Entonces, tenemos una hipotenusa de 20 centímetros, o sea, de 20, por tanto 20 al cuadrado tendría que ser igual a 16 al cuadrado, que es el cateto que conocemos, más el otro cateto que desconocemos, que en este caso lo vamos a nombrar a al cuadrado. Entonces, de nuevo, este 16 al cuadrado lo vamos a enviar restando al otro lado de la igualdad para dejar el a solo. Entonces nos quedaría 20 al cuadrado menos 16 al cuadrado igual a al cuadrado. 20 al cuadrado sería 400, ¿cierto? 16 al cuadrado sería 256. Y todo esto sería igual a al cuadrado. Entonces 400 menos 256 nos quedaría 144 igual a al cuadrado. Si aplicáramos raíz cuadrada, nos quedaría la raíz cuadrada de 144 igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado. Simplificamos el exponente con la raíz y aplicamos raíz cuadrada al 144. Por tanto, nos quedaría que 120 tendría que ser igual a. Ese sería el caso del C. Para el D, obviamente, va a ser un cálculo similar, porque también nos están pidiendo calcular el valor de un cateto. Entonces, D tendría que ser igual a 26 al cuadrado igual a 24 al cuadrado más a al cuadrado. Entonces el 24 al cuadrado de nuevo lo pasamos restando al otro lado de la igualdad. Por tanto nos quedaría 26 al cuadrado menos 24 al cuadrado igual a al cuadrado. 26 al cuadrado sería 676 menos 24 al cuadrado, que sería 576. Todo esto sería igual al cuadrado. Por tanto, 676 menos 576. Esto lo voy a escribir entre los triángulos. ¿Ya? Nos quedaría que 100 tendría que ser igual al cuadrado. Entonces aplicamos raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Y nos quedaría la raíz de 100 igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado. Simplificamos de nuevo la raíz con el exponente y aplicamos raíz de 100. La raíz de 100, como ya la calculamos, sería 10. Por tanto, a en este caso sería de 10. Entonces ese cateto valdría 10. Bien, vuelvo a dejar esto escrito ahí.
antes de pasar a explicar por qué era necesario que ustedes supieran esto para poder calcular la pendiente de una recta y cómo aplicarla a triángulos que no sean rectángulos. Ya voy a esperar un minuto más para aquellos que quieran copiarlo antes de pasar a explicar eso. Aunque realmente tampoco sería como necesario, yendo un poco más al cálculo preciso. Ya esta es básicamente el... Supongamos que tenemos en el plano cartesiano dos puntos, que serían el 1,2 y el 5,4. Este sería 1,2 y este 5,4. Para poder saber cuál es la pendiente de una recta que pase por estos dos puntos, tenemos que saber la razón que hay entre el avance de X y el avance de Y. Ya, por tanto, acá tendríamos que ir hasta el valor de 5 para saber cuánto avanzó desde aquí hasta acá y cuánto avanzó desde aquí hasta acá. Por tanto, la pendiente de una recta que pasa por dos puntos sería los valores de Y, que serían 4 y 2, el mayor primero, después el menor, dividido por los valores de X, que sería 5 menos 1. ¿Ya? Básicamente ese sería como el cálculo, eran los de X dividido por los de Y. No, eran los de X dividido por los de Y. Sí, sí, sí. O sea, los de Y divididos por los de X. Entonces, si tenemos un primer punto de 1,2 y un segundo punto de 5,4, para saber la pendiente que tiene esta recta, tendríamos que hacer I2, que sería el I del punto 2, menos el I1, que sería el I del primer punto. Si alcanzo a explicar esto, no voy a reabrir la sala, ¿ya? Si alcanzo a explicar esto y el cómo aplicar el teorema de Pitágoras a otro triángulo, que no sea rectángulo. ¿Ya? Entonces sería 4 y 2, que sería 4 menos 2, y abajo estaría el x2, que sería el valor x del segundo punto, menos el x1, que sería el x del primer punto. Entonces la pendiente de esta recta sería de 4 dividido por 2, o sea 4 menos 2, que sería 2, y 5 menos 1, que sería 4. Si eso lo simplificamos, la pendiente de esa recta sería de 1/2. Bien, básicamente eso sería la pendiente de la recta, que era el primero que quería explicarles, ¿ya? ¿Por qué se necesitaba saber el teorema de Pitágoras? Porque el teorema de Pitágoras sirve para calcular
nos sirve para calcular la distancia que hay entre esos dos puntos. ¿Cómo lo hacemos? Aplicando el teorema. Sabemos que aquí tenemos entre 1 y 5 una distancia de 4 y entre 2 y 4 una distancia de 2. Por tanto, podemos sacar la hipotenusa, que sería la distancia. Entonces, c al cuadrado tendría que ser igual a 4 al cuadrado más 2 al cuadrado. ¿Qué nos quedaría? Que c al cuadrado tendría que ser igual a 4 al cuadrado, que sería 16, más 2 al cuadrado, que sería 4. Entonces c al cuadrado tendría que ser igual a 20, por tanto la hipotenusa c tendría que ser igual a la raíz de 20. Que eso si aplicáramos factorización y simplificaciones, obtendríamos que c tendría que ser igual a 2 raíz de 5. Por tanto, esa sería la distancia entre este punto y este punto. 2 raíz de 5, sea lo que sea. Y también me quedan 3 minutos, así que debería poder enseñarles cómo aplicarlo a otros triángulos. Supongamos que tenemos un triángulo isósceles de medidas, no sé, 10, 7 y 4. Bueno, al revés, porque este, como es menor, tendría que tener el valor de 4, pero bueno. ¿Cómo podemos aplicar el teorema de Pitágoras? En este caso, podríamos aplicarlo si quisiéramos saber la altura de este triángulo. Recuerden que la altura siempre cae perpendicular a la base, por tanto se forman ángulos rectángulos, formándonos dos triángulos rectángulos, que serían este y este. Y dependiendo de cómo se divida la base, tendríamos los valores para poder calcular la altura. Un ejemplo, o alguno de los lados. Por ejemplo, supongamos que tenemos un triángulo de, no sé, 3 y 12 centímetros abajo. Ya, y sabemos que la altura lo divide en una razón de 2 es a 1. ¿Ya? Como sabemos que la razón es de 2 es a 1, la sumamos, lo cual nos daría 3. 12 dividido por 3 nos daría 4. Y cuando multiplicamos 4 por cada uno de estos valores, nos va a dar el valor que tendría la base. En este caso, aquí sería 4. Y acá sería 8. Entonces, para obtener este lado, primero tendríamos que saber este. ¿Cómo? Con el teorema de Pitágoras, que nos diría que 3 al cuadrado sería igual a 4 al cuadrado más la altura al cuadrado. Y una vez teniendo este cálculo, podríamos obtener este lado, que lo vamos a llamar x, y nos diría que x al cuadrado tendría que ser igual a la altura al cuadrado más la base, que sería de 8 al cuadrado. Todo esto lo vamos a profundizar más la próxima semana. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque nos queda menos de un minuto y en cualquier momento se va a cortar. ¿Ya? Así que eso. La próxima semana, como vamos a ver rotación y traslación, primero voy a abrir con esto, para explicarles bien la distancia entre dos puntos y para explicarles cómo aplicar el teorema de Pitágoras a otros triángulos. Bien, que tengan una bonita semana. Recuerden que cualquier consulta que tengan me la pueden enviar al correo que siempre les escribo en el video que les cargo en YouTube. Eso, chiquillos, cuídense y nos estamos viendo ya la próxima semana.